El ingeniero Eduardo de Cesarte Lara es ingeniero agrónomo especialista en fitotecnia, egresado de la Escuela Nacional de Agricultura en 1981. Ahora es la Universidad Autónoma de Chapingo. Es docente en el CEBETA número 17 de Úrsulo Galván en Veracruz. Director de Centros de Bachilleratos Tecnológicos Agropecuarios. Es catedrático de las Facultades de Agronomía de Peñuelas y de Jalapa, Veracruz, de la Universidad Veracruzana. Es Coordinador Estatal de Educación Tecnológica Agropecuaria, que ese cargo lo tuvo del 89 al 94. Asesor de Coordinación de Educación Tecnológica Agropecuaria en el Estado de Puebla, del 94 al 2000. Presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos del Estado de Veracruz, del 2002 al 2004. Docente, capacitador responsable del proyecto de bambú de 2000 a 2015 en la Unidad de Capacitación para el Desarrollo Rural en Coatepec, Veracruz. Prácticamente toda su vida profesional, el ingeniero Eduardo de Cesarte se ha dedicado al cultivo del bambú y es un promotor incansable de esta hermosa planta que tiene mucho futuro en México. En México tenemos muchas especies de bambú, no necesariamente viene del extranjero, básicamente de Asia, sino que en América hay muchas especies y en México cuando menos 30 especies las tenemos y no las conocemos. Él nos platicará sobre el tema. Bienvenido, ingeniero. Gracias. Bien, buenas tardes. Agradecemos la invitación que nos han hecho para participar en este importante foro, porque precisamente esta semana, que generalmente se hace en el mes de mayo, pero por la situación electoral que se dio este año, fue aplazada para esta semana y fue el lunes cuando se inició la 17ª Semana de la Cultura Forestal en todo México y culmina el día de mañana. Y creo que precisamente en el tema anterior se ve la importancia de los árboles y de los bosques y precisamente por eso se llama Semana de la Cultura y Divulgación Forestal en el país, que coordina la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, a la cual pertenezco, y la Comisión Nacional Forestal. Y bueno, en esta ocasión que nos han invitado para este hermoso tema, vamos a hablar y a tener una charla sobre la importancia que tiene esta especie, que es el bambú. El bambú, para muchos, lo relacionamos a que es chino, a que solamente viene del Oriente, del Asia, y que en México poco se conoce. Tristemente, debemos reconocer que es todo lo contrario. No viene en su totalidad del Asia, hay más de 1,200 especies, de las cuales en estos géneros 454, 44 se encuentran en nuestro país, que son bambúes nativos, originarios de nuestro país, y que lamentablemente por las formas en cómo se ha venido dando esta difusión de la construcción, la invasión del cemento, el bambú se fue olvidando. Pero ahorita vamos a ver que, en la siguiente por favor, el bambú en la humanidad existe desde estos años. La siguiente, por favor. ¿Y qué es el bambú? Bueno, pues el bambú es una gramínea y que la podemos considerar como un árbol gigante o un pasto o zacate gigante. La clasificación en términos forestales es una planta forestal no maderable. Es una gramínea, prima hermano del maíz, de los zacates, los pastos, etcétera. La siguiente, por favor. ¿Dónde lo tenemos ubicado en México? Bueno, aquí se ven los estados que generalmente están en las zonas costeras. El bambú lo podemos encontrar desde el nivel del mar hasta los 3,500 metros sobre el nivel del mar. En esta gran variedad, en diferentes tipos de suelos, en diferentes formas, y tenemos bambúes de clima tropical y bambúes de clima templado o frío. La siguiente, por favor. Es
Una de las características que tiene esta planta, vean ustedes, 1 metro 20 centímetros en 24 horas es su respuesta de crecimiento. Este registro está en Kioto, Japón. Ahorita vamos a ver en qué especie. Obviamente, este crecimiento no se da al plantarlo y se da inmediatamente. El bambú, como cualquier especie forestal o como cualquier planta, lo plantamos y va a tener su desarrollo. Acostumbramos decir de estos 3 dedos, yo lo planto pequeño, crece el rizoma, me da origen a otro más alto y más grueso, y así sucesivamente hasta que alcance el tamaño genético que la especie tiene, que puede ser desde los 5 hasta los 40 metros de altura. Cuando esta altura le alcanza la especie, digamos promedio 15, 20 metros, digamos que los tataranietos del primero que sembramos, esa misma altura de 20 metros la crece en tan solo 90 días. Es ahí donde se registra este crecimiento. En el estado de Veracruz hemos hecho algunos comparativos y encontramos hasta 15 centímetros en 24 horas. Nosotros al momento que está brotando ponemos una marca y el otro día tiene por lo menos 10 centímetros arriba. Es increíble verlo crecer. La siguiente, por favor. Vean ustedes este tamaño, aquí hay una persona. Esta es una especie de Dendrocalum cynicus, crece más de 30 metros y tiene un grosor de alrededor de 12 pulgadas, más de 30 centímetros. Siguiente. ¿Qué características tiene el bambú? El bambú es una planta milenaria utilizada como base de varias culturas, algunos considerados como el zacate milagroso. Más de 1200 especies que una vez que la plantamos es perenne, dependiendo de la especie puede durar 30 hasta más de 100 años. Hay gran variedad de aplicaciones en su utilización, hay más de 3000 formas documentadas de su uso. Hoy en día por ahí ustedes han de ver ya en los medios masivos, en la televisión, el uso o la venta de ropa de bambú, fibra de bambú. Eso es lo que ahorita está invadiendo. Si vemos de dónde viene, China. Pero el bambú se come. Del bambú hacemos cerveza, hacemos madera, construimos casas, hay muebles, etcétera. Más de 3000 usos registrados en el mundo. Ahorita veremos algunos ejemplos. Esto, la anterior, por favor. Esto es algo de lo más importante que esta especie nos tiene. Ahorita vamos a explicar por qué. Es un material con altos índices de resistencia mecánica que eso nos permite ser un sustituto viable de la madera, restarle la presión al bosque y tener elementos para construcción. Ahorita lo veremos. Es gran generadora de mano de obra cuando lo llevamos a la industria. Es sustentable. Se cosecha al 3.º o al 6.º año dependiendo del tamaño en que lo plantemos o lo sembremos. Es perenne y se reproduce muy fácilmente. La siguiente es propagación vegetativa. Vean ustedes la diferencia que tenemos de la madera y el bambú. La madera requiere un ciclo para su aprovechamiento. Si hablamos de un pino, dependiendo de la zona donde lo tengamos, promedio 30 a 40 años, a que llegue a su edad comercial. Es un tallo sólido, no segmentado, tiene tejido de cambio y el tallo incrementa de diámetro con la edad. Es decir, yo siembro una planta y va engrosando año con año. La diferencia con el bambú es que son brotes cada año. Una vez que lo plantamos está brotando constantemente. Sus tallos son huecos, el nombre técnico es culmo. Son segmentados, cilíndricos, que eso tiene una significancia importante en lo que veremos ahorita con el agua. No tiene tejido de cambium, por lo tanto, así como nace, así se sostiene toda su vida. Es decir, el grosor del bambú lo podemos ver desde su nacimiento, a diferencia de un árbol. Otras diferencias marcadas son que crece lentamente el árbol, crece como un individuo independiente y cada día la madera es más escasa porque no tenemos una cultura forestal para el aprovechamiento de los árboles. Entonces cada día, en nuestro país al menos, si vemos diferencias con Noruega, Finlandia, Canadá, no tienen petróleo, pero tienen maderas. De eso viven. Y aquí, lamentablemente, vemos crecer un árbol sin cuidados, sin haberlo regado, etcétera,
y llega a su madurez y lo vamos y lo derribamos. Hasta últimamente la ley federal está protegiendo un poco a los árboles, pero en el medio rural, pues la necesidad obligada del productor, del campesino, va, lo tira para construir su casa o simplemente para utilizarlo como leña, su gas natural. La siguiente. El bambú, ¿cómo empieza a crecer en su conocimiento, en su importancia en el mundo? En América básicamente es con los colombianos, con este arquitecto Simón Vélez, que en la Expo de Hannover, Alemania, empieza a hacer estas estructuras gigantescas. Y en Europa empieza a diseminarse y en el mundo entero la importancia que tiene el bambú en materia de construcción. La siguiente, por favor. Pero tiene una significancia muy relevante, decíamos, en el medio ambiente. Hoy todo el mundo hablamos de calentamiento global, de cambio climático, y muchos dicen que no es cierto, otros decimos que llegó para quedarse, y ahorita vamos a ver por qué sí. Y entonces, ¿qué pasa con los seres vivientes? Hay calentamiento global, hay cambio climático y a todos nos pone así, porque de repente llueve, de repente hace frío, etcétera. Y todos los seres vivos los afecta el cambio climático. Si hablamos de cultivos, afecta la floración, afecta su ciclo en términos generales, si son anuales, si son perennes, etcétera. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? El hombre ha provocado estos cambios a través de guerras, sobrepoblación, talado, efectos de gas invernadero, etcétera. Pero la respuesta de la naturaleza también se da de manera inmediata. ¿Cómo? Tenemos ahora más huracanes que antes, tifones, tornados, erupciones volcánicas, tsunamis, etcétera. Y eso lo vemos cotidianamente en los medios masivos de comunicación. Y los desastres que esto provoca a la humanidad. La siguiente. Así algunos ejemplos de cómo en esta cordillera blanca del Perú, cómo ha venido avanzando el efecto de ya no tener la nieve. 48 hoy en día, ¿qué sería esto? Otro efecto del calentamiento global, el deshielo de los nevados y glaciares, cómo se va haciendo y entonces se convierten en lagos, ya no en hielo. Por eso dicen los expertos que las ciudades que están sobre todo en las zonas costeras, algunas tienen problemas de tender a desaparecer, porque si no actuamos ahora sí, valga la redundancia, en la actualidad para revertir este cambio climático, ¿qué sucede? Los que estén a nivel del mar, se estima por lo menos medio metro que se eleve el mar por estos deshielos. ¿Y dónde tenemos la mayor parte de la concentración de la población de este planeta? Más de 7,000 millones. En las costas. Y esto es lo que nosotros estamos haciendo en términos generales. Estas son las 4 afectaciones que en nuestro país están provocando más aceleradamente el cambio climático. Cada día tenemos más incendios forestales. La contaminación cada día es mayor número de autos, mayor número de industria, etcétera. La sobreexplotación de los bosques igual. Los empresarios, con tal de ganar más, pues talamos o compramos más aún sin permisos, y esto provoca precisamente que se dé por arrastre la pérdida de cobertura vegetal, erosión. Y aquí lo vemos, por eso decimos que en horas se puede destruir lo que la naturaleza en años le tocó formar. Un incendio, en horas termina un bosque. Así. ¿Qué pasa con las afectaciones que día a día vemos? Esto fue Guerrero, La Pintada. Esto fue Monterrey, Veracruz, el efecto de estos huracanes. Si ustedes ven donde tenemos el desplazamiento de tierra, no hay árboles. Vean ustedes la parte despoblada, no hay cobertura vegetal. Se reslandece, llueve más. Lo que antes llovía, el agua es la misma, pero lo que antes llovía en 3 días, ahora llueve en 2 horas. La siguiente. Otros efectos muy recientes, esto es la carretera Toluca, esto fue Jalapa, Veracruz el año pasado. Vean ustedes las granizadas, las nevadas, que hoy, año con año, están siendo recurrentes.
Antes eran esporádicas. La siguiente. Este año, aquí tenemos los efectos que se han tenido. Junio, muy reciente. La siguiente. Otra reciente, un tornado, lo que acabamos de ver en los medios, que generalmente esto en nuestro país no lo veíamos. Bueno, pues ahora ya lo estamos viendo. La siguiente. Y entonces, bueno, aquí entra la importancia del bambú. Primero, en lo ambiental y en lo social. Generamos fuentes de empleo de manera masiva, comparativamente a un bosque, al bambú. El bambú es perenne, el inventario forestal siempre va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque como brota año con año voy a utilizar o cultivar o cosechar las varas que llegaron a su madurez, pero vuelve a brotar y se repone la población. El árbol, después de esperarme 20, los más precoces 10 años, 30, 40, lo derribo y tengo que volver a plantar y esperarme otros 30 o 40 años para que llegue su edad de aprovechamiento. La siguiente. Y aquí está lo que este autor, Ann River, desde el 8 de julio de 2007 dijo: el bambú podría servir para la salvación del planeta. Y no estuvo equivocado, como muchos otros que lo han antecedido. La siguiente. ¿Por qué? Porque tiene beneficios ecológicos y ambientales. Tenemos necesidades en materia de ecología y sostenibilidad, ¿sí? En la época en que vivimos sitúan al bambú por su porte arbóreo y su rápido crecimiento como el sustituto idóneo de la madera. Aunque muchos dicen, bueno, si el bambú es cilíndrico y es hueco, ¿cómo es que tenemos madera? Bueno, sufre un proceso industrial que lo convierte en tabla, en viga, etcétera, como cualquier madera de pino o de cualquier otra especie. Pero esto es lo importante en materia ambiental, aparte de lo económico. El bambú toma el CO2, libera el oxígeno, está clasificada como una planta C4, botánicamente de las que mayor cantidad de carbono requiere para su crecimiento. Y entonces ahí es donde está el verdadero secuestro del carbono, que hoy en día hay organismos internacionales que pagan por secuestro de carbono a quien mantiene sus poblaciones arbóreas. Mejora el paisajismo. ¿Cuántos lugares tenemos erosionados, talados, simplemente que no tienen ninguna cobertura y que a veces los agarramos de basurero de otra forma, en lugar de plantar? El bambú, por su rápido crecimiento, si lo hacemos, en 3 años tenemos estas características. Obviamente esto es China, no es México. La siguiente. Es un recurso renovable, lo que decimos, cada año está brotando. Yo tengo ya vienen los brotes nuevos. Esto se da año con año. La siguiente. Cuando tenemos plantaciones en zonas con pendientes, nos ayuda a evitar totalmente la erosión, evitar que los ríos se asolven y después estos desborden en los tiempos fuertes de lluvia y provoquen las desgracias que luego vemos en los medios. La siguiente. Esta es otra forma de hacer retenciones en donde no hay árboles. Teniendo bambú podemos hacer esto de manera muy económica, y en la forma donde ya se retuvo el suelo podemos sembrar a bambú y entonces recuperar toda esta ladera. La siguiente. Cortinas, rompevientos que nos ayudan a delimitar terrenos. Esto nos evita ruido, nos evita contaminación por ruido y malos olores. Cuando tenemos drenaje, si tenemos bambú, el olor lo absorbe el bambú y no pasa a las áreas habitacionales. La siguiente, o se disminuye al menos. Esta es una de las acciones que se están promoviendo hoy en día, muy fuerte, precisamente para evitar que los ríos al desbordarse provocan las desgracias, es sobre las riberas de los arroyos y los ríos hacer plantaciones de bambú a doble o triple hilera. La siguiente. Para lograr esto a futuro. Cuando esto lo logremos, no tendremos problemas de desbordamientos. El bambú se convierte en un retenedor de esos efectos. Este es otro ejemplo. Esto es China, más de 7 millones de hectáreas sembradas con bambú. En México no llegamos a 30,000, todo México, de manera comercial, y de manera nativa anda por ahí otro tanto, entre unas 20,000. O sea que en suma tendremos unas 50,000 hectáreas. No hay un inventario forestal en bambú para poder determinar exactamente cuánto es lo que cuenta el país. Lo siguiente.
Esto vamos a ver ahorita porque es la madera del futuro. Usos del bambú, algunos de ellos. La siguiente. Podemos obtener carbón activado, filtros, aires acondicionados, todos requieren de carbón. Si lo sacamos de los pinos o del encino o de cualquier otro, estamos deforestando para volver a sembrar y que tarden esos 20 o 30 años a que se recupere. En el bambú, si lo hacemos, le estamos quitando la presión al bosque porque estamos cortando únicamente las varas o culmos que llegaron a su madurez y vuelve a brotar. Y como ya dijimos, en solo 6 meses está otra vez esa parte totalmente reforestada. Al siguiente. Cerveza de bambú, ya se está produciendo en México también. Compañeros que han ido a China a tomar cursos, se trajeron la patente y en Cholula, Puebla, ya están haciendo cerveza artesanal de bambú. Ya no hay que ir a China a probarla, aquí la podemos probar. Refresco de bambú. Siguiente. Muebles, que hay de lo más rústico hasta lo más sofisticado. La siguiente. La siguiente. Artesanías. La siguiente. Madera de bambú, son laminados para pisos. Ropa de bambú. La siguiente. Medicinas de bambú. La siguiente. La siguiente. Artesanías en muchas y variadas formas. La siguiente. Más. Esto se está dando hoy en día, las cubiertas para computadoras, para celulares con madera laminada de bambú. Vean ustedes, esto es en Brasil. Brasil está produciendo papel con biomasa de bambú. Ya son más de 10 plantas productoras de papel, cada una con más de 100,000 hectáreas en su abasto. Es una de las aportaciones y sugerencias que estamos haciendo en México para lo que fue Kimberly Clark, que ahora es Mexpapel, pueda, en lugar del bagazo de caña, estar utilizando o poder utilizar bambú. La siguiente. Estos son pellets que hoy en día se están requiriendo mucho para evitar el uso del petróleo para las alimentaciones de calderas en los barcos, en todo lo que es mover maquinaria y generar incluso energía eléctrica con estos. La siguiente. Esto es lo que se hace, esto se convierte en pellets y ya se alimentan calderas. Cuando nosotros vemos el bambú no se desperdicia absolutamente nada. Todo lo que es un tallo, hojas, ramas, raíces, todo se aprovecha. Este es una forma que en México no tenemos la cultura, pero que es necesario ya empezar a adoptar. Es alimento, consumo humano de bambú. La siguiente. Esta es la forma en que se encuentra en el mercado, sobre todo en las poblaciones chinas. La siguiente. Más presentaciones de alimento. La siguiente. Y es un potencial que tenemos aquí en México. Los beneficios sociales en materia de construcción de viviendas son enormes. Vamos a ver solamente aquí algunos ejemplos. Esto es lo que tenemos en nuestro país. Si nos vamos a la zona norte de Veracruz, parte de Tamaulipas, lo que son las huastecas, encontramos este tipo de construcción, palma con bambú o en el sistema bajareque, muy económico pero muy rústico. Sin embargo, cuando se pone diseño y arquitectura al uso del bambú, podemos tener esto es en Colombia, puentes peatonales. La siguiente, es otro más. Esta casa ya no tiene nada que ver con la primera, ¿verdad? Y todo lo que ven aquí es bambú, nada más que revestido con cemento. En la construcción, como en las maderas en general, los enemigos naturales para estos elementos es el sol y la humedad. Por eso vean estas cubiertas, para que no les llegue el sol directamente, y aquí protegido para que la humedad no la pueda absorber o evite la absorción y se dé la destrucción de la madera. La siguiente. Este es otro tipo de construcción, combinando. Este es otro. La siguiente. Esto es en la Universidad de Pereira, en Colombia. Son comedores. Esto es una iglesia, también en Colombia. La siguiente. Paradas de autobuses
en lugar de utilizar concreto y aceros, bambú. La siguiente. Casas de otro tipo, casas rústicas en el campo. Eso lo tiene el Colegio de Posgraduados en el Campus Veracruz. Pero si nos queremos ir al lujo, bueno, pues aquí está. Y toda la que ven aquí es bambú. Bambú expuesto y todo lo que ven cubierto también tiene bambú. En lugar del tabique, en lugar del tabicón, es bambú revestido con cemento. Es algo parecido a utilizar los paneles de Covintec que se utilizan, o la tabla roca, y después la revestimos con cemento. Bueno, esto en lugar de hacerlo con tabla roca o Covintec, se hace paneles de bambú y se revisten con cemento. Hay quien dice, yo no quiero que se vea el bambú. Bueno, pues se reviste todo, pero el corazón, y esto tiene una gran ventaja, son casas antisísmicas. Al momento de construir con bambú, se crea un esqueleto que si llega a haber un movimiento sísmico, solo se mueve, pero no se contrae, como el concreto. En Armenia, Colombia, en el temblor del 99, alrededor del 70% de la ciudad fue destruida. Las casas que quedaron en pie fueron las construidas con bambú. A partir de esa fecha, en Colombia el bambú, la guadua para ellos, que así le llaman, es el elemento más importante que tienen como vegetal constructivo. Y por eso allá le conocen como el acero vegetal. La siguiente. Esto es algo que tenemos en Amatlán como bambú Cedel, en el municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Es una combinación de bambú con concreto y madera para que veamos esquemas diferentes de construcción. Es un centro de capacitación. El siguiente. Vean ustedes cómo, manejando las estructuras, podemos tener construcciones de mucha belleza. Esta es una cabaña totalmente construida con bambú, 2 recámaras, sala, comedor. Y el costo es lo que tenemos que ver. Esto es bambú Cedel, lo que hacemos, producción de planta, construcciones, etcétera. La siguiente. Y bueno, la intención de tener esta actividad, en promoverla, en difundirla, es precisamente para demostrar que hay algo sustentable que la naturaleza nos los ha regalado y que ahí lo tenemos y no le hemos dado la importancia adecuada. En muchos países de Centro y Sudamérica, China, para empezar, el bambú está considerado en los planes de estudio, en las carreras de agronomía y de arquitectura. En nuestro país no hay una sola universidad, no hay una sola escuela que esté considerado el bambú ni como cultivo, ni como elemento estructural. Algunas facultades de arquitectura lo medio consideran, pero no de manera obligatoria. Solamente en la DGETA, en la Dirección General de Educación Tecnológica y Agropecuaria, hemos hecho módulos demostrativos para que proyectemos la importancia que tiene el cultivo del bambú, los beneficios que de él podemos obtener en términos ambientales y en términos económicos. Y bueno, creo que este foro permite hacer ese efecto multiplicador, porque es la generalidad de los árboles, pero en este caso de esta especie en particular requiere mucha atención y mucho punto de estudio. Repito, en todo México no tenemos más de 50,000 hectáreas. China, más de 7 millones de hectáreas. Y puedo aquí pasarme rato con imágenes y con muchas cosas que podemos hacer con el bambú. Pero bueno, nos dieron tiempo limitado y la intención era, cuando menos, dejar, como decimos, la espinita y el veneno del bambú en ustedes. Y los invito a que ahora sí, a través del internet, puedan visitar varias páginas y vean qué bondades tenemos con esta gramínea. Repito, 44 especies nativas en nuestro país, olvidadas, sin estudio. Ahorita el otro, perdón que se me pasaba, que sí está poniendo un área de estudio, es el Instituto de Ecología en Jalapa, Veracruz, pero está estudiando exclusivamente los bambúes nativos. Si hablamos de 44 especies nativas, también hablamos de alrededor de 30 especies introducidas. Entonces hacemos un gran collage ahí de la riqueza que tenemos como país, más lo que nos ha llegado de otros países. Y bueno, con eso concluimos. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Tenemos tiempo para 5 preguntas, de 1 minuto, por favor. Si alguien quiere preguntar alguna cuestión o comentar algo sobre el bambú, por favor de levantar la mano.
Sí, maestro. ¿Por ahí había micrófono o sí? Allá viene. Ingeniero, ¿verdad? Ingeniero. Ingeniero, sabemos que, bueno, el material de construcción predominante en México, bueno, es el concreto armado. Y el concreto trabaja la compresión, el acero a la tensión. Entonces, una pregunta que yo tengo, y perdón que no pude estar en la plática completa, es qué estudios desde el punto de vista estructural se han hecho, y como usted decía ahorita, en el sismo se genera un esqueleto, o cómo sustituye el bambú al concreto y el acero. Sabemos que tenemos movimientos de compresión y de tensión en un edificio, entonces… Sí, con mucho gusto. Miren, lo que les decía, aquí en nuestro país no tenemos estudios. INECOL ha hecho algo, pero muy significativo. La UNAM ha hecho o querido hacer intentos, pero ninguno lo han realizado. En Centro y Sudamérica se tiene básicamente en Colombia, en Ecuador y obviamente China. Están todas las pruebas sismorresistentes de compresión, flexibilidad y los cuadros comparativos con el acero, con la madera y con el concreto. No traje aquí la lámina. O sea, por eso le llaman, el acero vegetal. Es muy parecido en flexibilidad y en resistencia que el acero. Si queremos diseñar algo en bambú, ¿tenemos información para poder calcular los claros, las secciones? ¿Sí? Sí, totalmente. De hecho, contamos con las normas sismorresistentes de Colombia, oficiales, y aquí ya hay varios arquitectos en nuestro país que poco a poco se han interesado en el tema. Precisamente en la parte de Cuernavaca, en México Verde se llama, es una extensión que trajeron arquitectos colombianos, todo, y participó un mexicano para hacer el cálculo de resistencia. Es un lugar que está abierto al público, es para irlo a conocer. No sé ahorita cómo esté la cuestión de los costos de entrada, pero ahí van a haber mucha obra en bambú. Ya la empieza a tenerse aquí en nuestro país, pero hay todos los elementos para hacer los aspectos comparativos y para hacer los cálculos al respecto. ¿Conoce usted el salón de eventos de ahí de los Jardines de México? El restaurante, que también está hecho todo de bambú, es una estructura… ¿Usted lo hizo? No, Así bueno, es. ¿Sí? Es el de Cuernavaca. Sí. Sí. Ah, está increíble. Sí. Y precisamente todo este grupo interesados en el bambú ahora, entre arquitectos, productores y sobre todo amigos de Colombia, estamos ahorita organizando el tercer Congreso Mexicano del Bambú, que si no cambian las cosas se realizará en el mes de marzo, el próximo año, en Puebla. Muchas gracias. ¿Cómo no? ¿Alguna otra pregunta? Luciano. Buenas tardes, ingeniero de Sarte. Soy Luciano Sarte, también egresado de Fitotecnia en el 82. La pregunta es la siguiente: ¿qué se tiene que hacer, en tu opinión, para que los gobiernos, yo diría en principio, y la sociedad acepte este concepto, digamos, de vivienda? Y lo comento por lo siguiente. Tengo entendido que en algunos lugares de Asia la gente en el medio rural está acostumbrada a cultivar su casa. Ellos le llaman cultivar su casa, de tal manera que cuando las familias tienen hijos varones a la edad de, digamos, de 15 años, les dan un terreno de 20 por 20, cultivan bambú, y en esa superficie, digamos, con esa superficie pueden ellos tener el bambú suficiente para cosechar el bambú para hacer su casa, ¿sí? En México es un problema cultural,
porque todas esas casas que tenemos, digamos, en el trópico, que son hechas de paja y bajareque, como bien decías, y que es lo ideal para vivir confortablemente, también es un signo o un símbolo de pobreza, y la gente quiere, pues, dar el brinco. Y por esa razón entonces empieza a construir estos cubos de concreto en donde es muy difícil vivir. Entonces, repito, ingeniero, con la experiencia que tú has tenido y lo que has visto en otros lugares, ¿qué se puede hacer para que sea cada vez más aceptado este concepto de construcción? Sí, con mucho gusto. Miren, efectivamente, por eso lo pusimos ahí. Hablar del bambú en el medio rural es sinónimo de pobreza o de jodidez. Y no nada más en México, es todo Centro y Sudamérica. ¿Cómo empieza a cambiar? Cuando ya se mete diseño y empieza a dejarse que con lo mismo que estaban haciendo, lo pueden hacer de mejor manera, sustentable. Y el ejemplo somos nosotros mismos. Si pensamos en que el gobierno lo va a hacer, difícilmente. Yo creo que es una idea equivocada, siempre estamos pensando que el gobierno nos resuelva todo, no es así. Nosotros lo intentamos, en Veracruz se formó el Consejo Veracruzano del Bambú en la administración de Fidel Herrera. Llegó el actual gobernador, no le interesó y por decreto también lo quitó. Cuando intentamos meternos a las partes de las constructoras, pues obviamente es pisar callos, muchos intereses y hasta generarse problemas, porque se le demuestra que con esto la construcción la bajamos a un 40, a un 60% en comparación al concreto y en algo amigable al ambiente, sustentable totalmente. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues ahora con asociaciones civiles que tienen el interés, con fundaciones, y estamos llegando a comunidades donde estamos cambiando este concepto, desde diseños de aulas de escuela. Y entonces, ¿qué pasa? La misma sociedad, al irlo viendo en la realidad, lo va adquiriendo como cultura y al rato ya exige al gobierno, no, yo quiero que me construyan, pero como acá. Y entonces el gobierno debe de cambiar. Para mí es el esquema que debemos de seguir. Si seguimos pensando en convencer exclusivamente al gobierno, no vamos a llegar lejos. Yo de manera personal, eso que vieron de Bambú Edel, ¿cómo lo hice y por qué lo hice? Así como ahorita he participado en conferencias dentro del país y fuera del país, en Colombia, en Cuba, en Ecuador, en varios países. Pero en México, en alguna ocasión, así como estamos ahorita, alguien se paró y me dice, ingeniero, de todo eso que nos dices, que se ve muy bonito, ¿tú qué has hecho? Y me cayó un balde de agua fría, porque yo lo que hacía es lo que estoy haciendo ahorita, difundirlo, darlo a conocer, pero de manera personal no he hecho nada. Mi padre, paz descanse, me deja de herencia una parcela ejidal y en vida lo empezamos a hacer, ¿no? Porque ya en su vejez me dice, pues ya, trabájala tú, a lo mejor eres el agrónomo, ¿no? Hubo cierta dificultad con él porque él acostumbrado al café y a la caña en Veracruz y de repente llego, no, pues no más café y no más caña y cambio a bambú, a cedro rojo, a caoba y pues obvio que eso no le gustó. Después lo entendió y afortunadamente todo esto fue en vida. Y entonces eso que vimos de Bambú Edel es algo que tenemos en el rancho. Ahora cuando me preguntan qué has hecho, los invito al rancho, visiten mi página. Y entonces cambia. Y cuando la gente va y ve lo que hay ahí, me dice, ¿cómo lo hago? Colombia, por ejemplo, tiene sus manuales de autoconstrucción de vivienda y efectivamente ellos tienen un programa que con mínimo 10 cepas de bambú tienen garantizada la construcción de toda su descendencia familiarmente hablando. Aquí empezamos un proyecto que se llama Siembra tu Casa en el medio rural. Bueno, primero tenemos que convencerlos de que siembren bambú y una vez que esto lo tienen, darles un curso. Miren, en el medio rural todo el mundo sabe construir. Nada más cuestión de que le demos tantitos elementos, hay excelentes carpinteros, excelentes constructores. Y una vez que esto lo hacemos, pues ellos mismos empiezan a enseñarle de generación en generación. Y esto es lo que nos está funcionando. El programa, así lo estamos denominando, Siembra tu Casa.
No es fácil penetrar, pero si somos persistentes y vamos demostrando en los hechos de que se puede, la gente al final nos cree. Y esa es la labor que estamos haciendo hoy en día. Yo siento que esa es la forma, no pensar en que el gobierno nos resuelva, bueno, ¿qué ofrecemos nosotros? Y cómo nos organizamos para darle ejemplos al gobierno de cómo se pueden cambiar las cosas. ¿Sí? Ingeniero, muchas gracias. Nada más agregar un punto. Mira, hace algunos años en un municipio de la Sierra Gorda Queretana, un colega que fue presidente municipal quiso bajar recursos para vivienda social. La idea allí entonces era hacer vivienda barata. Y en ese sentido es que fuimos a visitar un centro ecoturístico de Tlaxcala en donde hacen casas de paja, y ya yendo por ese rumbo fuimos a dar a Veracruz, a Huatusco, para ver lo que estaban trabajando allí en Bambuver, ¿sí? Desafortunadamente finalmente no hubo el recurso para desarrollar el proyecto. Pero yo insistiría, y ese es desde luego un punto de vista muy personal, en que sí es importante que las organizaciones que tienen que ver con ese tipo de desarrollos insistan con los municipios, sobre todo, ingeniero, en el sentido de que, como bien decías, es importante que la gente vea un ejemplo. Si el municipio invierte en una vivienda en donde la gente puede ver cómo cambia la situación, la arquitectura, etcétera, lo confortable de la vivienda, a partir de allí, pues de la vista nace el amor, independientemente de que se haga del otro modo o de que nos alejemos un poquito ahí de convencer al gobierno. Yo creo que de repente también al gobierno llega gente con ideas de cambio y creo que habría que trabajar en eso. Muchísimas gracias. Sí, miren, desde luego, yo creo que toda esta suma de ideas finalmente pueden lograr algo. A lo que yo me refiero es que no pensemos en que el gobierno nos va a solucionar todo, tenemos que conjuntarlo. Efectivamente, tenemos varios colegas que ahora son alcaldes, que se han ido, aparte de la parte técnica, a la política, y con ellos estamos haciendo esto precisamente. En Puebla, con Alberto Jiménez, siendo secretario de Desarrollo, logramos en la parte de Valsequillo, en una forma que ellos tuvieron con Club de Leones, Rotarios, etcétera, eligieron una familia de lo más pobre que se puede imaginar. Su casa, láminas de cartón, que en tiempo de lluvias con los granizos todas perforadas, era una casa de poner un poquito de fierro del que encontraban por ahí, tabiques, bueno, por ahí tengo las imágenes. A esa familia se le construyó su casa con bambú. Esto fue en el 2001, hasta la fecha. Y de ahí, ahora la cooperativa Tosepan, que está en Cuexalan, ya tiene un hotel de bambú. Hay muchas casas de bambú y hay muchos que están construyendo con bambú. Así es como hemos venido creciendo. No ha sido fácil, insisto, pero la gente se está convenciendo día a día. Y definitivamente creo que con los que tienen esa intención, miren, por ejemplo, en Colombia, contrataron a Simón Vélez, nada menos que Mick Jagger, para hacerle una residencia de bambú. Cuando todos vieron que Mick Jagger tenía casa de bambú, pues yo quiero otra de bambú, y empezaron a surgir, a levantar la mano. Yo creo que aquí sí vemos a un Vicente Fernández, para hablar en una identidad del pueblo, que tenga una casa de bambú, van a ver que al rato muchos van a querer casas de bambú. Pero yo creo que por ahí tenemos que ir dando esos pasos, ¿no? Yo, el que guste, ahí está la página, y cuando nos quieran visitar en Veracruz, así como en Bambuver, que vamos de la mano conjuntamente, hay una gran sociedad con ellos, es lo que estamos haciendo. Ya hay varias casas construidas en Veracruz, restaurantes construidos en Veracruz. Mucha de la gente que se ha preparado en Veracruz ahora andan construyendo por allá en Cancún, en Vallarta, en todo, en varias áreas de las zonas hoteleras con bambú. Y eso es lo que nos está fortaleciendo a continuar difundiendo las bondades que tiene la madera del futuro, que es el bambú. ¿Por aquí había otra? Aquí estaba primero una, para ir en el orden. Ingeniero, buenas tardes.
No alcanzaré a llegar a toda la charla, pero bueno, quería preguntarle, yo soy de Colombia. El nuevo puente que hicieron saliendo de Bogotá, ese le quitaron todas ¿cómo se llama? Las tejas. ¿Por qué se las quitaron? Bueno, ahí hasta donde tengo entendido, en el cálculo rebasaron el peso y la teja es muy pesada. Entonces, para no tener ese problema, fue quitarle peso, hasta lo que tengo entendido. Está la caseta de peaje de Armería, se me fue el nombre, bueno, la siguiente, que es una caseta de peaje en autopista, que está construida con bambú. ¿Sobre la autopista de Medellín? Sobre la autopista, exactamente. Okay. ¿Y el de Panaca también lo hicieron ustedes? ¿Mande? El de Panaca. Sí, el parque, pura construcción con bambú, Eso la sí. mayor parte. Gracias. Y es un centro de capacitación que es un ejemplo, hasta donde yo sé, ya están los trámites y el proyecto para crear un Panaca aquí en México. El Panaca es el Parque Nacional de Cultura Agropecuaria en Colombia. Y es un tipo de escuela donde llevan los niños desde jardines de niños hasta mayores a capacitarse en toda la actividad agropecuaria, algo que no tenemos aquí. Por ejemplo, aquí quiero aprovechar, nosotros hemos insistido que en todas las especialidades, en todas los temas que tenemos en nuestro país de perfiles, se incluyera la materia de ecología. Y de repente un subsecretario dijo, bueno, ingeniero, yo no veo a un abogado en la materia de ecología, pues yo sí lo veo contaminando las calles usando su auto, tirando basura, y si le damos una cultura ecológica, probablemente a futuro eso lo eliminemos. Ya no me dijo nada, ¿verdad? Y entonces, bueno, hay muchos aspectos en este país que tenemos que cambiar, y creo que, bueno, como decía, esto que está llegando ahora, algunos aspectos de cambio, bueno, pues quien tengamos la posibilidad de tener a la mano o cercano a un diputado, alguien pues que son donde se toman las decisiones y se crean las leyes, ojalá los pudiéramos convencer, porque si es por decreto, esto cambia, ¿sí? ¿Por allá había otra pregunta? Sí, perdón, al igual que la madera, también el bambú debe tener problemas con algunas polillas. Sí. ¿Esto hay algún tratamiento? ¿Estufan el bambú? ¿Cuál es la vida útil de una casa de bambú que aún con estas plagas? Sí, miren, exactamente, al igual que todas las maderas y como ser vivo, tiene plagas y tiene enfermedades. El principal que tenemos es la termita o la polilla, pero obedece a dos razones. Cuando no conocemos el bambú, cualquiera que estemos aquí, si no sabemos el comportamiento del bambú y se le dice, ve, córtame una vara de bambú, tenemos gruesas, tenemos delgadas, ¿cuál creen que va a cortar? Las gruesas, efectivamente. Y resulta que la gruesa es la más tierna, porque es el hábito y el comportamiento de crecimiento del bambú. Dijimos que es hueco, que no tiene cambio, que así como nace se queda toda su vida. Entonces aquí son tres aspectos que tenemos que considerar. Primero, la edad. Una vez que el bambú brota, debemos llevar bajo una técnica un registro que nos lleve hasta 3 años, que es la edad óptima para cortar el bambú, para construcción o laminados, porque si es para cestería a los 2 años. Hay que ver ahí algunos aspectos técnicos. Pero en 3 años, máximo 4, es la edad idónea para cortar el bambú. Si yo lo corto antes, todos los almidones no han sido procesados y entonces son atractivos para la termita. Segundo, aunque muchos dicen que no, tiene mucho que ver el efecto lunar. No es cortar en cualquier época el bambú. Se recomienda cortarlo en el cuarto menguante. Y en Colombia tienen incluso una técnica de cortarlo entre las 2 y las 4 de la mañana, que es cuando la savia está hasta abajo. Y hay otra técnica que se llama avinagrado. Pero bueno, si no tenemos nada de esta, hoy en día lo que es un resultado inmediato es, una vez cortado, hacer un tratamiento a bases de sales de boro, bórax y ácido bórico. Se reposa por 5 a 8 días en una inmersión, en un tanque, una tina, una alberca, y después lo secamos dependiendo de las condiciones, si es a la intemperie, si tenemos alguna estufa para secado, y llevarla a unos 16% de humedad relativa o de humedad en la vara.
Y si adicionalmente a eso le agregamos algún fungicida, no vamos a tener problemas. Hoy en Colombia los que se están dedicando a la construcción por notario certifican la durabilidad de no menos de 50 años de una casa. En México no podemos decirlo así porque no tenemos ni construcciones tan antiguas bajo este esquema, porque antiguas las hay. Si vamos a la zona norte de Veracruz, encontramos bajo el sistema Bajareque por lo menos de 200 años. Me ha tocado llegar a alguna casa y con personas de 60, 70 años platicar y preguntarles, bueno, ¿cuándo construyó su casa? Ingeniero, pues la verdad no sé. Sé porque aquí vivió mi abuelo, mi papá, y ahora estoy yo, y ahí vienen mis hijos. No saben la edad que tiene la casa, pero tienen una característica adicional del Bajareque. En estas casas, en la zona rural, generalmente está lo que le llamamos el brasero, el fogón, y que lo tienen interno o externo. El humo, con el ácido piroleñoso, simplemente es un repelente de insectos y es un preservante. Entonces, eso ayuda a que si el bambú no se moja y no le da el sol y más esto, es como la madera conocida como el jonote, no sé el nombre científico, pero es bofo, no pesa, pero si no le toca el agua, ahí está por años. Puede estar 50, 100 años y no le pasa absolutamente nada. Pero si se moja, no nos dura 6 meses. Así de rápido se desintegra. Entonces, por eso en Colombia dicen buenas botas, buen sombrero en relación a la construcción con bambú. Es decir, que la humedad no nos llegue por abajo, por eso las botas, y el sombrero para que el sol no nos dé directamente, o lo menos que se pueda. Y eso garantiza. En Armenia me tocó estar en un hotel campestre en 2 construcciones de bambú de 160 años. ¿Y ahí están? Entonces, hay mucho, le repito, lamentablemente el fondo de estudios del bambú es mínimo, quien nos lleva es China, está la CRCB, que es una de las universidades de mayor prestigio, investigación, educación de China, la cual cada año nos ofrece 2 o 3 espacios a través de la embajada china en un curso de 2 meses sin un solo peso de inversión, todo lo pone la embajada china. Y así hemos estado mandando a algunos compañeros mexicanos. Aquí está el ingeniero Willy, que se encuentra con nosotros, es uno de mis auxiliares. Él ya tuvo esa oportunidad de estar por allá, capacitarse en China, y cada año seguimos mandando. El caso de la cerveza, también es otro compañero de Puebla que lo apoyamos, se fue a China, se interesó, después él regresó a China a ver lo de la patente y ahora está produciendo cerveza ya aquí en Puebla. Entonces, hay mucho ejemplo de trabajo. Esto puede darnos una idea del potencial que tenemos en esta especie de lo que no hay en México. La madera, la ropa, todo lo que podamos ver viene de China. Hay que empezar a hacerlo aquí. Tenemos ahí un nicho de oportunidad. ¿Sí? Mi pregunta, me he dedicado al mueble fino. Generalmente usamos caoba, encino, ¿sí? Algo de pino, pero con este producto que usted nos presenta, que es el bambú, le quisiera yo preguntar si, bueno, vi algunas fotografías que también se puede hacer mueble, pero el mueble que nosotros, bueno, que he trabajado yo, es un mueble casi artesanal, de talla, con figuras, estilos, varios estilos de los que se conocen antiguamente, ¿no? Luis XV, etcétera, etcétera, y otros, mexicanos también, colonial mexicano. Mi pregunta sería que si el bambú que usted dice que hay varias especies de bambú aquí en nuestro país, todas son igual de buenas para hacer esta madera, o hay alguno en especial, o le supera el bambú chino, sí, o sea, o qué calidad podría tener alguna especie que usted mencionó de aquí de México.
Sí, miren, las guaduas son una especie que la tenemos en todo Centroamérica. Colombia tiene la propia, que es la que más difunde, que es la guadua angustifolia. Aquí tenemos una guadua aculeata mexicana, tenemos una guadua ampexifolia mexicana. Generalmente para hacer este tipo de trabajo son bambúes que rebasen las 4 pulgadas de diámetro por la parte industrial, porque tenemos bambús mexicanos como el Rifidoclarum racemiflorum que llega a media pulgada el grosor del tallo. Entonces, ese es para ornato. Hay más de 1200 especies y ahí, bueno, tenemos que elegir para qué queremos cada una. Por ejemplo, todas se comen, pero es como si pusiéramos un buffet, ¿cuál es la mejor? Aquí tenemos especies nativas, comestibles muy buenas, pero obviamente tendríamos que pensar si el propósito del cultivo del bambú es comestible, tenemos que pensar en la especie adecuada para comer. Sirve para hacer madera, pero más menos que otras, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que tenemos en esta gran gama de estas 1200 especies para elegir para qué la queremos. Entonces, tenemos alturas, repito, desde 3 metros la más pequeña hasta 40 metros la más alta y grosores desde media pulgada hasta 12 pulgadas en el tallo o en el culmo. Entonces, para cada cosa se puede ubicar alguna especie, ¿no? Luego, el tema es muy amplio. Aquí, bueno, si nos ponemos a poner más diapositivas, nos pasamos creo 5 horas en verlas. Yo los invito en términos pues del internet, lo que ustedes quieran, por ejemplo en el caso de ahí, artesanías, y van a ver todas las páginas que se despliegan de artesanías de bambú. Si le ponen ropa de bambú, todo lo que se despliega, construcciones con bambú, bonsáis con bambú, bambú comestible, bueno, lo que ustedes gusten. Más de 3000 usos registrados en el mundo. A lo mejor traemos alguna prenda de bambú y ni cuenta nos hemos dado. Yo traigo ahorita ropa interior de bambú, pero bueno, sí, ¿verdad? Lentes de bambú. Hay mucho hoy en día. Bueno, muchas gracias. Yo quiero hacerles 2 comentarios. Uno relacionado con los productos derivados de la madera. Casi el bambú solo, a pesar de que son 1200 especies, comparadas con las 70,000 especies de árboles que hay en el planeta, tenemos 5,000 productos derivados de los árboles y del bambú se derivan 3,000 prácticamente. Entonces, el bambú puede ser un complemento de la madera. En México hemos usado mucho el bambú en otras especies, por ejemplo en Guerrero, de donde yo nací y crecí, usábamos mucho el otate. El otate es un bambú sólido, o es de la misma familia. Lo rajaban a la mitad y yo nací y crecí en una casa de bambú, con techo de teja, pero el emparrillado para recibir la teja era de bambú. Y casa de adobe. No solamente era mi casa, eran todos los pueblos de la zona, en tierra caliente. Entonces el bambú dura mucho también, pero sí hay que tratarlo. Se tiene que tratar con químicos para que dure más. Entonces también los emparrillados donde se ponían los quesos, porque no había refrigeración, era de bambú. Y se enchilaban los quesos para que las moscas no se sentaran en ellos. Y el humo ayuda mucho como aislante, definitivo. Pero en otras áreas se tenían tendidos muy grandes de bambú para secar el maíz. Entonces era muy utilizado. El bambú o el otate de la Sierra de Guerrero, en la zona del Balsas, se utilizaba mucho. Desgraciadamente, prácticamente se extinguió y no se promovió su cultivo. Y ahí es donde está el problema. Si hay una sobreexplotación, pues acaba por terminarse. Y tenemos otro caso muy parecido. Ustedes han escuchado de las cajitas de olinalá de Guerrero, aromáticas, que son copales, ¿no? Son copales, también se extinguieron. Los aceites esenciales son muy aromáticos, que se utiliza, inclusive se vende embotellado el aceite para aromatizar closets y otros lugares. También se sobreexplotó y prácticamente se extinguió esa especie de copal. Entonces, la sobreexplotación es mala. Necesitamos aprender a cultivar y desarrollar tecnologías de propagación. Vamos a agradecerle con un aplauso al ingeniero y ojalá tengamos la oportunidad de escucharlo otra vez. Gracias.